Noches para todos. Mi nombre es Vladimir Enríquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, cursando actualmente el curso de Programación Orientada a Objetos. A continuación me dispongo a exponer todo lo que se ha desarrollado durante este semestre para el curso, como fase final de este curso, de este periodo. Primero, podemos exponer que tenemos dos grandes momentos. En realidad fueron 5 fases con esta, pero en la primera fase lo que se desarrolló fue primero la elección del problema y un análisis de requisitos. En este se eligió eh, cuál de los dos problemas. Pues el nombre de la propuesta elegida fue el proyecto B, que era la empresa de video de televisión SA en la ciudad de Ibagué, Tolima, donde se aplicará correctamente la etapa de análisis de requisitos dentro del proyecto de software. En este se realizaron los análisis de requisitos, la definición del problema, los requisitos funcionales y no funcionales y los objetivos generales y específicos. En la fase 2 hicimos el diseño del proyecto, primero desarrollando todo lo que eran los diagramas de casos, como modelo de clases, de clases, el modelo de entidad-relación, el diagrama de entidad-relación, el diagrama de actividades y el análisis de implementación del concepto de herencia. En la fase 3 se realizó el desarrollo de la interfaz y en la fase 4 la aplicación de la gerencia, el polimorfismo, el encapsulamiento y todas estas técnicas propias de la programación orientada a objetos. En esta primera parte, como le dije, elegimos nuestra propuesta, hicimos un análisis de requisitos del proyecto donde hicimos la definición del problema, identificamos todo el problema. Hicimos un objetivo general, identificar las necesidades de software a través del análisis y requisitos del proyecto seleccionado, extrayendo requisitos funcionales y no funcionales. Los objetivos específicos eran extraer requisitos funcionales y no funcionales del proyecto seleccionado, analizar e identificar requisitos de tipo funcional y no funcionales, verificar los requisitos que cumplan la especificación del problema, realizar listado de requerimientos funcionales y no funcionales, e identificar las actividades que se deben realizar por requerimiento. En este caso, podemos evidenciar los requisitos funcionales y no funcionales. En este caso podemos referenciar el requisito 001 de empleados, donde el sistema manejará un registro maestro de empleados. Solo usuarios autorizados podrán ingresar nuevos empleados, modificarán los datos o eliminarlos. Aquí tenemos un listado de todos los funcionales y los no funcionales que están acá al final. ¿Sí? Hay un listado grande que se desarrolló y se plasmó en este documento. En el segundo, como decíamos, era el diseño del proyecto, en el cual tuvimos que realizar el nombre de la propuesta, lo mismo, pero adicionalmente a eso, pues yo lo que hice primero fue la identificación de los actores. Objetivo, mira, aquí tenemos los requisitos nuevamente y primero identificamos los actores en nuestro sistema. Al identificarlo fue mucho más fácil, mucho más eficaz desarrollar todo lo que eran los diagramas de casos, por ejemplo, los casos de uso. Aquí tenemos, por ejemplo, el de iniciar sesión, el caso de uso crear, el caso de uso actualizar. Podemos identificar que los casos de uso son actividades que se realizan y que están enfocadas en todo el sistema. Puede ser que uno crear, no solo es crear usuarios, también se puede crear empleados, se puede crear una tabla, se puede crear un objeto. Entonces, la actividad crear tiene unos pasos, por decirlo así, genéricos que se replican en en todos los demás objetos o detalles del caso de uso. Entonces, por eso es que son tan generales. Consultar, eliminar, generar, recuperar contraseña. Aquí tenemos nuestro modelo de clases donde identificamos todos los actores y cómo se relacionan, ¿sí? Y, por ejemplo, utilizamos el método de herencia, creamos un usuario con unos atributos y unas acciones o unas operaciones, y, por ejemplo, el cliente hereda todos esos atributos adicional a los atributos que él tiene y las acciones que él tiene. El recepcionista es un usuario, pero tiene un rol específico. El técnico también es un usuario, hereda todos estos atributos más los que él tiene. El administrador es también un empleado, un técnico, pero que él tiene asociado a subordinados. El jefe técnico también es un usuario,
con sus atributos específicos. Identificamos la relevancia y la cardinalidad y la eficacia de todo esto. Por ejemplo, tenemos el jefe asigna servicios, el técnico realiza los servicios, un ticket contiene el servicio, el servicio se realiza un pago se puede hacer por crédito, efectivo, cheque, y la factura tiene un detalle de venta. Si la factura no existiera, el detalle de la factura tampoco existiera. Entonces eso es dependencia. Se realizó los diagramas de actividades de cada caso de uso. Se desarrolló también el diagrama entidad-relación a través de la entidad de clases. Se hace el diagrama entidad-relación, se crean las tablas con sus campos, los atributos y las acciones. Y se hacen las relaciones entre cada relación. Y se hizo el análisis e implementación de herencia. La herencia como mecanismo para compartir características permite una mayor potencia a la hora de definir nuevas clases, oportunidades adicionales de reutilización, acercamiento a la forma natural de pensar y ocultamiento de información. Esto es una consistencia para la construcción de componentes y prototipado rápido. Vamos a observar nuestra base de datos. Aquí tenemos nuestra base de datos creada en MyAdmin. Tenemos nuestras relaciones entre las tablas, nuestra tabla con todos los clientes. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolló. Primero se desarrolló la parte gráfica utilizando Java y el IDE NetBeans. En este caso, pues utilizamos un login para ingresar, verifica la base de datos. Si no existe, lanza un error o un mensaje. Si existe, puede acceder al menú donde tengo todos los paneles. En este caso, primero realizamos una conexión, creamos la clase Connect. Esta clase Connect nos permite conectarnos a nuestra base de datos a través de las librerías, por ejemplo, el Driver Manager y el SQL Connection. Con el SQL Connection, mire, creo una variable y la inicializo nula, realizo el constructor, le hago un try catch, en el try utilizo lo que es el for name, utilizando el driver de JDBC, y en la conexión, en la variable conexión, utilizo el driver manager get connection y pongo los parámetros para poder acceder a mi base de datos. Y hace una excepción si sale un error, pues me lo hace el error. Y adicionalmente trabajé con clases y herencias. En este caso, trabajé con lo que es Value Object y con Data Asset Object, que es prácticamente generar clases para poder heredar esas clases dentro de otras clases. Generé pues la carpeta imágenes donde utilizo las imágenes y utilicé dos paneles, dos frames, donde se captura la información y se despliega y donde se hace el login. Utilizamos la librería para poder hacer la conexión a la base de datos de MySQL Connector Java. Yo utilicé la versión 5.1.13 de Vim, el hard. Vamos a verificar o vamos a ver el desarrollo de este programa. Si yo utilizo un usuario que no está en la base de datos, que me dice que las credenciales son inválidas y no me deja continuar. Si yo utilizo el usuario que sí existe en la base de datos, dice que las credenciales son correctas y me deja ingresar a mí. Podemos hacer una consulta, por ejemplo, buscar un registro. Ya vemos que Juan Camilo García Romero existe, él es operador técnico y nos dice que nuestra búsqueda fue exitosa. Podemos limpiar todo, ¿sí? Volver a buscar registro y podemos actualizar. Yo quiero poner un nuevo carácter, actualizar registro, y me dice que el empleado se ha actualizado con éxito y el ID, y nos devuelve el ID, el operador técnico. Limpiamos todo, buscamos nuevamente, buscar registro y vemos que nos mantuvo el cambio. Vamos a nuestra base de datos y efectivamente no se ha visto la actualización. Le damos a actualizar y aquí aparece. En este
esquema de base de datos, como les decía, manejamos todo lo que es primero los value object para emular lo que es la base de datos. Podemos ver el código. Con nuestro código podemos generar la clase empleado, esta clase empleado con todos sus atributos y utilizamos los métodos get y set para cada caso. El de, entonces podemos el ID del empleado, el nombre, el apellido, la dirección, la ciudad, el teléfono, el email, el user, todos los campos que están en la base de datos y obtenemos y seteamos todos los get y los set para poder interactuar entre la base de datos, las tablas de la base de datos y nuestro programa. En este caso, y para poder, este es la emulación, este es por decirlo así, la clase empleado, y esta clase empleado es la que vamos a utilizar en nuestro Data Access Object, que lo tenemos aquí. Para poder llenar todos esos campos, utilizamos primero el Prepared Statement, utilizamos el JDBC Got Connection. Si se dan cuenta aquí, importé mi clase Connect, la clase Connect la importé para poder hacer la conexión. Importé mi clase empleado, la de value object, y el de rol empleado, que también lo tenemos acá. Lo utilizamos en la array list. Y para cada uno de los casos, utilizamos, por ejemplo, en registrar empleado, lo mismo. Realizamos una conexión, generamos una consulta SQL y lo guardamos en una variable que se llama SQL del tipo string, donde se va a insertar en la tabla empleado todos estos datos que lo ponemos como interrogatorio porque primero nos previene de una inyección de SQL y segundo lo vamos a poner en un try catch para generar atrapar los errores y las excepciones. En este caso, el primer valor que es el ID lo damos nulo porque es un autoincremental, entonces la base de datos lo genera automáticamente. El resto lo ponemos en una variable, en un objeto de tipo PST, que es de Prepared Statement, lo inicializamos como nulo y le decimos que cuando que se genere la conexión y se dé el preparing statement con la sentencia o con la línea, el string que se está ingresando a la variable SQL. En el puesto número 1, que vendría siendo este, está el nombre, el apellido, la dirección, la ciudad, el teléfono, el email. Todo esto lo obtenemos del registro que se llena en cada campo de nuestro programa y se envía a nuestra base de datos. Cuando la base de datos lo da, se ejecuta y el resultado me lo da en un execute query. ¿Sí? Por cada uno de esos lo va realizando. Y para lo mismo para actualizarse, se hace lo mismo, la conexión, el SQL con el update a cada uno de los, de los campos. Lo mismo para buscar un empleado, se realiza la sentencia SQL adecuada con los parámetros necesarios. Lo mismo para eliminar un empleado y para listar todos. En este caso se repite casi en todas las demás tablas, pues el método lo mismo, creo un value object, una clase, la importo a mi clase de data access object, que es la que va a realizar toda la operación con la base de datos y se genera esa herencia y ese polimorfismo y ese encapsulamiento. El encapsulamiento lo hacemos, por ejemplo, en este caso, cuando, cuando tenemos, por ejemplo, esto. Esto es un encapsulamiento, quiere decir que clases foráneas o clases de afuera no pueden, o usuarios externos no pueden acceder a esos atributos porque son privados, ¿sí? A menos que los llame y a menos que tenga el permiso necesario. Espero haya cumplido eh, con el requerimiento para esta fase. Gracias por su atención. Hasta una nueva ocasión.